Si estás aprendiendo español, quizás tomas lecciones en italki, Preply o alguna plataforma similar. Si haces esto, por favor, revisa la hora. Algo que he visto demasiadas veces es que algunos estudiantes pierden lecciones porque reservan la hora incorrecta o simplemente se olvidan de la clase. Quizá reservan una clase para las 5 de la mañana pensando que es 5 de la tarde. O quizá reservan una clase para las 17 horas pensando que eso es 7 de la noche. A veces mis estudiantes viajan y olvidan cambiar su zona horaria en italki. italki no cambia tu zona horaria automáticamente cuando viajas. Debes hacerlo manualmente. Abre la configuración de italki y chequea que la zona horaria sea correcta y que el formato de hora sea el que tú usas. Por ejemplo, si vives en Nueva York y vas a tener una clase de italki mientras estás visitando Chicago, italki sigue usando la hora de Nueva York. Tienes que tomar en cuenta la diferencia o cambiar tu zona horaria en la configuración. Y por favor, revisa tu horario de trabajo y tu calendario de citas médicas antes de reservar una clase. He tenido estudiantes que compran un paquete de lecciones, reservan todas las lecciones del paquete y después están todos los días solicitando cambios de horario. Cuando compras un paquete en italki, no necesitas reservar todas las lecciones. Puedes simplemente comprar el paquete y reservar las lecciones cuando las necesites y sepas que vas a tener tiempo. Algo que puedes hacer para evitar perder lecciones es instalar la app de italki o de Preply en tu teléfono y activar las notificaciones. Revisa con frecuencia tu calendario de italki y si notas algún conflicto, cancela de inmediato esa clase. Así, no solo evitarás perder dinero, también serás considerado con tu tutor. Quizás él haya planificado todo su día alrededor de una sola clase contigo. Un detalle más. Aunque italki permite reservar clases con solo 12 horas de anticipación, por favor envía antes un mensaje a tu tutor si vas a reservar una clase con menos de 24 horas de anticipación. ¿Por qué? Pues porque italki no permite cancelar clases con menos de 24 horas de anticipación. Si tú reservas una clase con solo 23 horas de anticipación y surge un conflicto en el horario de tu tutor, él no podrá cancelar ni reprogramar esa clase. italki no le da esa opción. En ese caso, la única solución es esperar hasta que pase el tiempo de la clase y él podrá devolverte el dinero. No es una solución elegante. Así que por favor, no reserves lecciones con menos de 24 horas de anticipación sin antes enviar un mensaje a tu tutor. Este video no ha sido auspiciado por nadie. Todas las opiniones son 100% mías. Si quieres ver todos mis consejos para aprender español con un tutor, haz clic en esta lista de reproducción. Y si quieres mejorar tu pronunciación, haz clic en esta otra lista.